Hola Hola, Samara, ¿cómo estás? muy bien, qué gusto de Muchísimo verdad, gusto. mil gracias por la invitación, qué gusto Gracias a ti. conocerte, hablar Igual. contigo de estos temas, de estudiar, vivir, trabajar en otro país. Es un placer para mí estar aquí contigo. No, muchísimas gracias de verdad por aceptar. Fue algo que se me vino a la mente después de todo esto, porque, como te decía, me dedico a ser asesora para cursos de inglés, principalmente maestrías y licenciaturas aquí en Dublín, pero muchos de los chicos nos preguntan acerca de las becas. Y vi tu perfil, así que creo que eres la persona indicada para darnos un poquito de información acerca de eso. Pero me gustaría que te presentaras y nos platicaras algo de tu historia. Mi historia, voy a resumirla. Oye, que ya tengo una Sí. edad, no mentiras, pero que sí, que el tiempo va pasando. Ah, Pues soy colombiana, nací en Bogotá y estudié ciencias políticas. Entonces, bueno, cuando me graduó trabajé un par de años, no, unos 5 años, y ujú. empezaron en mí, no mentiras, como a los 2 años creo, empecé a preguntarme, quería estudiar en el extranjero. Y recuerdo haber Ok. ido a una fiesta de cumpleaños de una chica que llegaba, pero una fiesta que llegaba una chica Ujú. de Israel, de haber tenido una beca, Wow. y fui a esa celebración porque era el recibimiento de ella. Y bueno, yo estaba así como curiosa, el punto es que todo el mundo hablaba con ella, todo el mundo la felicitaba, no había posibilidades de hablar con ella. Cuando ella se gira, yo la saludo y me dice, Diana, esta beca es para ti, tú deberías aplicar, ¿no? Para ir a Israel. Y me quedé en seco, Wow. entonces Sí. fue como, ¡ay, Diana, tú! Y bueno, antes de irme, porque yo de verdad, si hay algo que le digo también a las personas es, estén muy alertas a las señales que te da la vida. Escucha, Claro. ten los oídos muy abiertos, habla menos, escucha más, ¿no? Porque a veces nos están enviando señales de arriba o de donde tú quieras para ayudarnos en nuestro camino. Y antes de irme de esa cena, le dije, oye, dime, Paula, dime dónde es esa beca, qué tengo que hacer. Y me dice como en palabras en clave que yo sentí, me dice, ve al consulado y preguntas por el programa Mashaf, ¿no? Entonces, yo el Ujú. lunes mismo, porque yo soy así, yo no dejo nada para mañana, estaba en el Eso es consulado de genial. Israel, apliqué Ujú. a esa beca y fue la primera beca que conseguí, estuve en Jerusalén. Esa beca es un antes y un después en mi vida, esa Wow. beca me transformó completamente, o sea, la visión de, de ver las posibilidades que hay en el mundo, de entender que mi barrio, mi país, mi ciudad no era lo No único era lo y único. el poder Ujú. pisar, ¿no? Un aeropuerto, un país tan diferente como es Israel, una ciudad Claro. tan maravillosa como es Jerusalén, también con todo ese componente religioso que tiene para los católicos, que yo me prometí al regreso que volvería a aplicar a una beca, pero de mayor duración. Y entonces vuelvo a ¿Cuánto trabajar tiempo en viviste Colombia. en Jerusalén? Dime, ¿Cuánto tiempo viviste ahí? esta es una beca corta, eran 3 meses. Ok. Y entonces, pues claro, como es tan corta, digo, Diana, tienes que buscar una maestría Hay y más. tienes que irte por más tiempo porque esto fue como un abrebocas, ¿no? Y digo, no, Claro, una continúo prueba de todo. trabajando, sigo buscando becas como una hormiguita. Y al cabo de 2, 3 años, creo, conseguí la beca para ir a Barcelona a hacer un máster en España en medio ambiente urbano y sostenibilidad. Entonces, bueno, esta es una beca que era casi completa y yo estuve 2 años con la beca porque se podía fraccionar, pedir extensión para hacer el máster en 2 años. Y de verdad Wow. que cuando yo me fui y cogí ese avión, yo le dije a mi padre, esto es por un año, ¿vale? Para no dramatizarle tanto la despedida. Pero yo sabía que eran dos y yo sabía en el fondo que yo iba a buscar la manera de quedarme un tiempo más, que yo quería vivir en otro país. Entonces, estando en Barcelona, empiezo a buscar prácticas profesionales, mientras estoy haciendo el máster, encuentro una práctica profesional, empiezo a trabajar en temas en un despacho de urbanismo
Barcelona es ¿No una era ciudad que pesado esto de hacer prácticas y la maestría al mismo tiempo? ¿Cómo manejabas esa situación? pues lo que sucede también, no sé cómo será en México, que el sistema educativo español no es tan exigente a nivel de estar presente allí todo el tiempo, no Okay. es tan pesado. Adicional que también lo hacemos en español, ¿no? Entonces, Ujú. las clases, yo tenía tiempo libre, yo no tenía eso que pasa a veces con los programas académicos en Colombia, que está uno un montón de horas en Día y noche, clase sí. y que no te queda tiempo para respirar. Entonces, yo el primer año estuve dándome la buena vida, tengo que decirlo, en conocer la ciudad, con la beca yo estaba bien, tenía una vida de estudiante perfecta, y ya en el segundo año sí digo, bueno, Diana, ya tienes que empezarte a buscar una práctica si tú quieres extender la estancia, ¿no? Y ahí me pongo a buscar la práctica. Entonces yo tenía clases, ¿cómo era? Yo tenía la práctica en la mañana de 8 a 12 Ujú. y en la tarde, toda la tarde tenía la maestría. Y eso fue maravilloso, ¿vale? Pero de verdad que eran tantas mis ganas que a mí no me importaba trasnochar si tenía que hacerlo, no me importaba tener que hacer trabajo los fines de semana, porque Barcelona es una ciudad que enamora. Barcelona, si algo que Sí. tiene es esas ciudades mediterráneas de las que yo estoy muy enamorada. Y por todo, es una ciudad que vale la pena que visiten, que conozcan, porque pues yo les cuento mi versión, pero bueno, ustedes tienen que verlo. Y estando en Barcelona, entonces empiezo a Okay. trabajar ya, porque bueno, esas prácticas profesionales, la vida también te pone cosas cuando tú las deseas, supongo. Y una chica inglesa que estaba trabajando, se iba, Ujú. se regresaba o sea, a su país, no me acuerdo a qué ciudad. Y me dijeron a mí si yo quería aceptar un contrato de trabajo. Entonces yo Oh, dije que claro que sí, que por supuesto. Entonces yo entré a reemplazar a esta chica. Y estuve trabajando con ellos cinco increíble. años. O sea, yo al final viví en Barcelona 7 años. Esos 5 años también fueron maravillosos porque fue una experiencia trabajando. Ya había terminado el máster, ya entonces tenía mi dinero y ya era otra cosa, ¿no? La vida de estudiante es muy diferente cuando uno trabaja. La vida de estudiante es maravillosa porque pues uno tiene todo el tiempo para uno. Y allí yo, en un verano que estaba trabajando, ya sentía que el cuerpo me pedía volver a la universidad o estudiar Okay. o salir de mi zona de confort, como tú lo quieras ver. Eso Dime, es algo me muy vas a importante. preguntar. No, 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 continúa, continúa. Luego hago mis preguntas. Ah, vale. Y entonces, claro, ya el cuerpo me pedía, yo quiero ir a estudiar, yo quiero hacer algo, pero no quiero dejar el trabajo. Entonces, las becas vuelvo a buscar y busco para quería hacer un curso de verano, una beca en verano, justo en Okay. los meses que estamos ahora, ¿no? En julio o en agosto o a principios de septiembre. Y empecé a enviar mis solicitudes, más o menos debes enviarlas tipo marzo, empezar a buscar las becas de verano para Europa, y Okay. conseguí una beca para una summer school en Finlandia, en Helsinki, en temas de transporte y desarrollo, porque yo en ese momento me dedicaba a todo el tema de transporte, movilidad sostenible, uso de la bicicleta, transporte, Qué y interesante. estuve en Helsinki. Entonces me fui para allá. Eso es otro planeta también. En verano es precioso, de verdad. Yo estuve en verano, yo no he ido en invierno solo en verano. En verano es precioso este país, es maravilloso. Y bueno, regresé y seguí trabajando. Sin embargo, ya ahí conozco a quien es hoy mi esposo en Barcelona, y yo empiezo a preguntarme, a mí me queda todavía faltando el realizar unos estudios en inglés, en habla inglesa. Eso es algo que yo quería hacer desde Era que tu era próximo adolescente, reto. ¿no? Y empiezo entonces otra vez las becas, a buscar las becas, y pues le digo en ese momento a mi novio, ¿no? ¿Quién era mi novio? Y dice, está loca, ¿no? Nos conocemos y ya se quiere ir. Pero bueno, es una mente inquieta como yo, me apoyó un montón.
y me fui a hacer el máster en Londres, en la LSE, en la London School of Economics, que es una de las mejores universidades del mundo, en inglés. Y hago énfasis en inglés porque esto ya es otra cosa, hacer un máster en inglés. Entonces Claro. aquí, por ejemplo, frente a esa pregunta que tú me decías, bueno, ¿cómo manejabas en España, en Barcelona, el estudiar, el tener una práctica profesional, tal? Aquí, con este máster de la LSE, que yo lo hice en City Design and Social Science, aquí era imposible, Samara. O sea, aquí es imposible trabajar. Con un máster de estos es imposible. Estos másters se hacen a un año, estas becas son a un año porque ellos no pueden, Londres es carísimo, entonces no se puede comparar con el Cierto. costo de vida de Barcelona. Financiar a un estudiante 2 años, eso es impensable en Londres, entonces esos son unos másters a full time. La dedicación es plena, o sea, aquí sí tienes clase desde las 9 de la mañana y todavía conferencias hasta las 9 de la noche. O sea, yo estaba todo el tiempo dedicada a eso y mis compañeros también. Aquí sí ya no puedes trabajar, pero no porque no puedas, que no te lo permita el visado, que el visado te permite trabajar 20 horas a la semana, sino porque Oh, muy bien, no humanamente es sabía. imposible. Ujú. O sea, humanamente tú no vas a encontrar dónde alguien te pueda ofrecer un trabajo donde tú vas los lunes 2 horas, de qué sé yo, de 2 a 2, de 2 Ujú. a 3, y los Ok. jueves de 7 a 8 de la mañana, y ya está, ¿no? Entonces, no, realmente que no es viable. En esto sí soy No se muy podría. sincera con las Ujú. personas de decirles, si te vas a hacer un máster en una universidad de estas, no se puede. Y bueno, luego, acabando la experiencia en Londres, básicamente llega un punto en el que yo me doy cuenta que todo este recorrido que te he contado no hubiera sido posible sin las becas, ¿de acuerdo? Porque financiar esto Claro. cuesta y es cuando decido encender la cámara, grabar vídeos, empezar a contarle a la gente, subirlos a YouTube y creo Diana Speaks, ¿no? Un poco Diana Speaks es como Diana cuenta, Diana habla, Diana cuenta su experiencia y ayudo, motivo a personas que quieran conseguir una beca para estudiar en otro país, porque es una experiencia transformadora, es una experiencia de vida que tú ya que vives Totalmente. en Irlanda sabes que hay un cambio, ¿no? Hay un antes y una ahora en uno, en su Sí. familia, en el círculo de amigos, en el crecimiento personal. Entonces, eso es un poco. Hoy día vivo en Bruselas, si me preguntas, bueno, porque buscando, somos mentes inquietas y seguimos buscando irnos a otro lugar. Nosotros siempre estamos como abiertos a seguir aventurando. Qué padre, qué bueno que te apoyó tanto. Una diferencia que, bueno, que tú marcabas y eras muy puntual acerca de estudiar en esas universidades y que no te permitía trabajar. Aquí en Irlanda es totalmente diferente, porque aquí sí nos permiten trabajar y de hecho los programas están creados como para que los alumnos puedan tener ese trabajo, porque realmente las becas aquí no son tan fáciles de conseguir. Necesitan muchísima preparación y quiero que nos platiques un poquito acerca de eso. ¿Qué es, no sé, 5 tips que podrías dar o 5 consejos de cómo iniciar a buscar estas becas o para quiénes son estas personas que podrían aplicar para este tipo de becas y tal vez después un poco acerca de cómo te pueden contactar y cómo podrías tú ayudarlos a eso? Pues para la búsqueda de becas, una herramienta muy útil es la aplicación Mi Beca, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. aquí puedes empezar a buscar becas. Esa aplicación la hemos creado nosotros y hemos empezado a alimentar todas las becas para personas de habla hispana, para personas de América Latina, básicamente. Cualquier Que país. tú haces una descarga gratuita en tu dispositivo móvil, en tu Android, en tu iOS, buscas Mi Beca, Ujú. tiene un logo morado y empiezas a hacer búsquedas por tu país de preferencia, tu área de estudio y lo que quieres hacer. Luego, en esa preparación, mi consejo es, si tú quieres conseguir una beca para ir a otro país, empieza cuanto antes. Es decir, tú ya debes empezar a buscar becas. Esto no es algo que se consigue de un día para otro, porque hay unos calendarios establecidos, hay unas fechas. Por ejemplo, si tú quieres conseguir una beca para realizar un máster, pongamos el ejemplo, en Europa,
necesitas empezar en Europa y digamos que lo quieres empezar en octubre del 2021. Tú necesitas empezar ya a aplicar y a buscar becas porque las convocatorias abren en agosto del año anterior y cierran más o menos en junio del 2021. Entonces, ahora, por ejemplo, ya están la convocatoria y los requisitos abiertos de la beca Chevening, que es para estudiar en el Reino Unido. Esa beca es súper compleja. O sea, si hay algo que tiene el acceso a la educación en el Reino Unido, es, uno, es carísima, dos, es buenísima, tres, es súper exigente. Entonces, tienes que ser el top. ¿Y el top qué quiere decir? Que necesitas demostrar por qué escoges ese programa, cómo lo vinculas con la formación que tú tienes, que les cuentes cómo vas a retribuir a tu país al regresar, pero aquí no puede quedarse en la generalidad. Ejemplo, que te dedicas, qué sé yo, a la economía, y vas a decir que tú vas a resolver la pobreza de México. Tú no puedes decir eso en una carta de motivación. ¿Por qué? Porque eso es muy general. Porque la pobreza de México no la puede resolver ni tú, ni yo, ni nadie. Uno lo que sí puede hacer es mejorar la vida de las madres cabeza de familia en la región de Chapultepec. Eso es algo aterrizado. Eso es algo que es real, que es posible, que tú, yo y otras personas podrían hacerlo. Entonces, esas cartas de motivación, tienes que entender que el 80% de éxito radica en la carta de motivación, en eso que tú escribes, en eso que tú cuentas. Pero no puede ser algo que tú lo escribes la noche anterior. No, tú tienes que pensar lo que vas a decir para destacar, porque importa lo que dices, cómo lo dices y por qué lo dices. Entonces, ese documento representa el 80%. Luego, me dirían, bueno, ¿y el resto del 20% dónde queda? Yo te diría que el 15% está en el currículum vitae. Aquí es clave que demuestres tus habilidades, qué has hecho, ¿no? ¿Por qué destacas del resto? Cosas de liderazgo también. Ellos están buscando dar las becas a los nuevos líderes, a los próximos líderes. Ellos no quieren dar únicamente las becas a las personas que, entre comillas, digamos, sacan las mejores notas o que son los más inteligentes de acuerdo a estas notas, sino que ellos quieren dar las becas a personas que son mentes inquietas, a personas que contribuyen, que hacen un voluntariado, personas que se animan a escribir en un periódico de la universidad, personas que se apuntan a participar en el programa de radio de la uni, cosas de ese tipo. Y el otro 5%, digamos que es un margen que ya tú no puedes controlar y que ahí ya tú lo dejas. Eso depende de la convocatoria de ese año, de que ellos, por ejemplo, a veces dan prioridad a algunos países. Entonces dicen, este año vamos a dar más prioridad a los del Caribe, o este año vamos a dar prioridad a México y a Perú y a Brasil, ¿no? Entonces eso ya no lo controlas. Pero si te fijas, sí puedes controlar un 80% con esa carta de motivación. ¿Yo cómo les Yo puedo creo que esa es la ayudar? diferencia, Una, ¿no? dime. Eso es la diferencia, lo que hace la diferencia, la carta motivacional, lo que representa y cómo venderte un poco, ¿no? Exacto, ese documento donde tú dices, bueno, yo soy esa persona que están buscando, pero ¿por qué? No es solamente decir, sí, ¿por qué soy yo, Diana? O porque no tengo dinero, eso no, necesitas decir cosas que demuestren que tienes esa chispa, esa actitud, que esas ganas, esa motivación, ¿no? De hacer esta formación. Contribuir a la sociedad a algo, no solo para ti, no solo ser tan egoísta, ¿no? Y decir, no, yo estudié, yo hice, yo esto, no solo contar eso, algo que puedas dar una idea. ¿Puedo Exactamente. hacerte una pregunta antes de que continuemos? Sí, claro. Aquí tenemos una. Dice, ¿es necesario tener algún puntaje en el posgrado para obtener una beca? Y bueno, ya habías mencionado que no es importante, ¿no? No es importante, sin embargo, hay dos cosas. Para las personas que nos están escuchando, que están en la preparatoria, ¿no? O que están en este momento cursando la universidad,
sí te digo, esfuérzate. Esfuérzate en tener buenas notas. Haz lo mejor que puedas para tener buenas notas, porque a mí no me lo dijeron y bueno, mi intención era como pasar y o rayos cuando voy a presentarme a la LSI, en donde te dicen mínimo debes tener un promedio de 4. Y entonces yo casi temblando voy a buscar mis notas, 4/5. Y yo casi temblando voy a buscar mis notas y tenía un 3,9. Entonces aquí empieza, ¿no? Empieza como Diana a autolatigarse de, claro, si yo hubiera sabido, yo le hubiera dicho al profesor de matemática financiera de haber presentado un trabajo, si yo hubiera Claro. sabido, y entonces, claro, viene todo un remordimiento porque por unas décimas puedes perder algo que tú no sabías hace 10 años o 5 años. Luego, para los que ya se han graduado y dicen, wow, yo no tengo 4, Diana, yo no tengo 3,9. Aquí hay becas en las que sí te piden, becas de excelencia en las que te piden el 4. Dependiendo de lo que tengas, yo te diría aplica o no, dependiendo del puntaje que tengas. Pero si Ok. tú tienes 3,9, bueno, no, 3,9, 3,8, 3,7 y esto, sí necesitas poner más énfasis en la carta de motivación. Ellos no te van a evaluar únicamente por la nota. Sin embargo, sí tienes que tener un plus en esa carta, tienes que tener un plus en ese currículum, tienes que demostrar que eres de verdad mente inquieta. Y yo en esto, digamos que siempre he estado haciendo cosas, escribiendo en el periódico de la uni, participando en una revista de medio ambiente, dando charlas, Ok. participando en un programa Ujú. de radio, escribiendo artículos, o sea, porque me gusta. ¿No? Siempre he hecho voluntariados. Y siempre he estado como en esa inquietud de hacer cosas, de investigar, de relacionarme con gente, y eso es lo que al final te da la beca, como superar esas décimas que te faltan. No te agobies si tienes un 3,5, si tienes un 3,6, y digas, no, ya, no es para mí, no, es para ti, pero necesitas trabajar mucho esa carta de motivación. Y ahí era donde te iba a decir que para todos aquellos que quieran aprender a redactar una carta de motivación, puedes ir a mi perfil en Instagram y allí tienes un enlace de una clase gratuita donde yo explico cómo redactar esa carta de motivación. Entonces, Ok. vas a mi enlace que es Diana, en Instagram me encuentras como Diana Speaks 1 y allí en mi enlace encuentras esa clase gratuita. Son cerca de unos 50 minutos para que reserves, tomes papel y lápiz y sigas la clase de cómo redactar esa carta de motivación. Increíble, Diana, muchísimas gracias por eso. También vi que tienes videos acerca de el CV, de LinkedIn, algo muy, muy padre también. ¿Quieres responder algunas preguntas? Porque nos dejaron varias. Vale, cuéntame. Dicen, bueno, ¿de qué becas? Son becas en general de las que estábamos hablando. Es un poquito de información acerca de Diana, que es asesora, que te puede ayudar a encontrar una beca. Y bueno, Silvia dice, yo tengo 16/20 en mi posgrado. Como egresado, ¿se puede postular en algún curso de posgrado en el extranjero? Sí, claro. Sí. ¿Y qué examen de inglés es mejor para presentar el proceso? ¿IELTS o TOEFL? Si es en Europa, creo Bueno, que acá IELTS, ¿no? depende. Yo lo que te diría es que por lo general, si tú vas a realizar una solicitud de beca en el Reino Unido, pues será el IELTS. ¿Por qué? Porque ese examen Ujú. es el de ellos, ¿de acuerdo? Si tú te vas a ir hacia Estados Unidos, es el TOEFL. Luego, para Europa, esto depende, pero tiende mucho a ser el IELTS. Sin embargo, mi recomendación siempre es que mires los requisitos de la convocatoria antes de presentar el examen, porque esos exámenes tienen una duración de 2 años. Entonces, Sí. tú lees los requisitos y en ocasiones te dicen, tiene que ser el IELTS. Pues listo, presentas el IELTS. Si luego te dicen, puede ser el IELTS o el TOEFL en estas bandas o en estas calificaciones, tú ya escoges cuál quieras presentar. Porque también esos exámenes tienen un costo. Entonces, y bueno, estamos hablando de unos, creo que son Claro. casi $200, con lo cual no es plan de decir, bueno, me voy a presentar a los dos, porque pues, esto es dinero. Lo ideal es que mires la convocatoria. Perfecto. Aquí también dice, para las becas en Europa, ¿recomiendas lo mismo?
IELTS y cómo te preparas para el GMAT. Es Para el GMAT. GMAT, ya. Sí, el GMAT. Básicamente existen libros para la preparación del GMAT. Yo también recomiendo, como siempre, igual con lo del IELTS y el TOEFL, que no lo dije, no puedes llegar a presentar esos exámenes con los ojos cerrados, con una banda en los ojos, como yo digo, a ver qué te encuentras. Porque esos exámenes tienen una estructura y tienen un tiempo y es súper estresante. Yo presenté el IELTS y esto a ti te dicen, son tantos minutos y tú tienes que soltarlo y quedarte quieto, en Sí. caso tal, te penalizan, ¿no? Entonces, es súper importante que tú conozcas la estructura con antelación y aparte de la estructura te prepares para el examen. Yo me preparé para el IELTS, yo tomé clases para esto. Y lo mismo pasa con el GMAT. Existen libros, existen en internet encuentras recursos gratuitos, existen instituciones que te preparan. Depende la inversión que tú quieras hacer, puede ser gratuita, puede ser pagando, te dedicas más, te dedicas menos, pero prepárate antes porque eso te da más tranquilidad al llegar al examen para controlar ya de por sí los nervios de decir, bueno, yo ya sé cómo es la estructura, ya sé que me voy a encontrar y no tener ahí como eso de, bueno, yo llegué allá y claro, me encontré No con sabía aquella cómo. lectura, me salpicó en la cara y me bloqueé toda la mañana y me fue fatal, ¿no? Porque pues esto te Sí. acaba la moral. Entonces, evítalo preparándote. Yo tengo esa frase de la preparación es la clave y la preparación en todo en tu vida, en todo prepárate. Todo es tiempo, yo creo, ¿no? Y entre más lo planifiques y vayas organizando con un año y medio de antecedencia, tienes muchas chances de lograrlo. Y bueno, aquí Adrián nos pregunta, quisiera aplicar a una beca Erasmus con una universidad europea, pero el proceso me ha sido difícil, puesto que es una institución pública. Quisiera recibir asesoría con este proceso. ¿Y cuál sería el costo? Puedes escribirle a Diana. ¿O tú ayudas con eso, Diana? Ya, Erasmus es una beca en la que puedes aplicar sin problema, es decir, no, entiendo, no acabo de entender cuál es la dificultad que tienes. Eh, en Erasmus es una súper beca, es una súper oportunidad. ¿Por qué? Porque Erasmus Mundus es una beca en la que tú estarás durante el año que haces el máster 3 meses en un país diferente, es decir, tú estarás en 3 países. Pongamos el ejemplo que tú quieres hacer un máster en urbanismo, pues y en tu versión, el año entrante, digamos, ese programa va a estar 3 meses en Barcelona, 3 meses en Helsinki y 3 meses en Bruselas. La experiencia es la bomba, o sea, yo estuve como es un programa financiado por la Unión Europea, aquí en Bruselas hacen las reuniones de exalumnos y estuve hablando justamente con mexicanos y colombianos que ya que la estaban disfrutando o que ya la habían disfrutado y Tremendo. todos hablaban maravillas, decían, no te imaginas el crecimiento personal, lo que aprendes, los retos que te encuentras de estar cambiando cada 3 meses a otro país y de volver a otra vez a buscar apartamento, dónde es la oficina de correos, dónde es la uni, el idioma, porque pues claro, si te vas a Bruselas se habla una cosa, si te vas a Helsinki se habla otra y todos hablan de una experiencia extraordinaria. Yo de verdad que si volvieran a hacer, buscaría esa beca porque es increíble, es súper bueno. Y ya si tienes dudas, escríbeme en Instagram y yo te doy la información. En mi Instagram, en DianaSpeaks1, me escribes porque no acabo de entender qué problema tienes. Es una beca muy, muy interesante. Sí, al parecer decía que es difícil la comunicación y le daba temor por no entender y hacer algo mal con la documentación. ¿Es posible aplicar con todo esto del tema de la pandemia a las becas? Completamente. Mira, completamente, qué buena pregunta. Gente que aplicó en marzo, en abril, ya han recibido la aceptación. Y algunos me dicen, o sea, tienen el quebradero de cabeza ahora, que hice también un directo en su momento, lo pueden ir a consultar a mi IGTV. Y entonces es algo así, le puse de título, me he ganado la beca, conseguí la beca, pero no sé si aceptar. Entonces hay varias personas que en este momento han conseguido la beca, gente que aplicó en marzo, y deberían estar viajando a Europa en octubre. Una chica para España, un chico para Holanda, otra persona para Finlandia, y me dicen que tienen dudas. Entonces, claro, yo les decía, pero a ver,
tienes que pensar que las oportunidades, como decía mi madre, son calvas. Tienes que Una valorar vez. qué vas a hacer, porque si no eres tú, no te preocupes, se la van a dar a otro. Eso no pasa nada, hay listas de espera. Entonces, claro que sí, yo sí te diría que apliques. De hecho, ahora, si tú empiezas a aplicar ahora en agosto, septiembre, octubre, piensa que eso será para octubre del 2021. Y ya lo vimos, el mundo cambia en un abrir y cerrar de ojos. En febrero estábamos todos pensando todavía con la alegría del nuevo año y en marzo nos Cambió vimos todo. aquí con un murciélago que nos cambió la vida. Entonces, tú no sabes qué va a pasar en 2021, en octubre. Con lo cual yo sí te diría de corazón, hazlo, hazlo. Lo más difícil es conseguirlo. Y ya tú en octubre decides de 2021 si te vas o no. Pero consíguelo, demuéstrate a ti mismo que es posible conseguirlo, que haces una carta de motivación de 10, que haces un currículum maravilloso. Y luego en octubre ya me escribes y yo te hago el coaching que haya que hacer para ver si te vas o no te vas. Pero el mundo cambia muy rápido Claro. y es eso. Pues en 2021, en octubre puede estar todo de maravilla. Entonces hazlo porque Sí, es que es ahora. Esas solicitudes deben ser ahora si te quieres ir en 2021. claro. Y ahora sí, Diana, algo muy interesante que también te quería preguntar y fue la última pregunta que nos dijeron. ¿Cuál es el proceso para tener un asesoramiento contigo? ¿Cómo funciona? Bueno, dependiendo, hay básicamente dos vías. Si la persona, si tú ya lo tienes claro, que quieres hacer una beca de maestría, por ejemplo, una beca de doctorado, yo lo que hago es un acompañamiento de 9 meses o de un año para este Okay. proceso, porque esto tarda. Esto, yo como dije al inicio, esto no es una cosa de hoy para mañana. Y estaríamos trabajando durante 9 meses en un programa de mentoring o de un año, dependiendo si es maestría o doctorado. Esa es una vía, yo pienso que es la mejor vía. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos una vez al mes, porque estamos 9 meses trabajando en ello. La otra forma, que si tú dices, es que no sé si mi perfil sirve o no, tengo dudas, quiero hablar con Diana sobre tal cosa, no estoy seguro, hagamos una consultoría personalizada. Hacemos Okay. una consultoría de 1 hora, nos encontramos en online y me cuentas tu perfil, vemos, yo te digo qué posibilidades tienes y trazamos un plan de acción para los próximos meses. ¿Qué necesitas Perfecto. hacer para mejorar tu perfil? Porque todo es mejorable, ¿de acuerdo? Yo sigo mejorando mi vida, ¿no? Llamémoslo de alguna manera, ya no tanto mi perfil porque ya no estoy en búsqueda de seguir estudiando en la uni como lo hice antes, ahora busco otro tipo de becas. Entonces, para trazar ese plan y decirte, mejora esto otro para hacer esa candidatura bien interesante. Con cualquiera de las dos alternativas, si tienes dudas, envíame un mensaje y yo te digo, te doy más información. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Cómo saber cuál es la beca indicada para mí? Muy buena pregunta, porque antes de eso es súper importante, y no lo había dicho, que cuando quieras conseguir una beca, busques como mínimo 5 becas para enviar tu solicitud durante el periodo académico. ¿Qué quiere decir eso? Yo te estoy Okay. diciendo que de agosto de 2020 a junio 2021 estarán abierto el proceso de becas para irte a Europa en el octubre. Pues de agosto a junio necesitas enviar tu solicitud a 5 becas para conseguir mínimo, mínimo, ¿de acuerdo? Claro. Eso es. ¿Por qué? Porque uno no se las gana todas. ¿Y cuál es la beca indicada para ti? Obvio, como todos, pues todos quisiéramos becas completas, que nos lo pagan todo, pero la beca indicada es, yo pienso que más que la beca es buscar las becas donde tú encajas en esos requisitos, donde tú cumples los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Tener el transcript de notas, hacer el currículum, hacer la carta de motivación, unas cartas de referencia personal o profesional o académica, un formulario. Y si cumples eso,
empieza a aplicar mínimo 5. Y si tú encuentras 8, hazlo a 8. Que la indicada llegará a tu vida. O sea, cuando te la ganas, y si te ganas 2 o 3 en el mismo momento, que se fue, digamos, el caso cuando yo apliqué a España, pues me encontraba con 3 sobres y tenía que decidir. Y bueno, como yo quería Barcelona, escogí la de Barcelona porque yo quería ir a Barcelona. Pero la indicada llegará, o sea, si te salen 3, 4, pues tú después escoges. Y si llega una, es esa, ya está, y te vas, y te vas. Claro, claro. Increíble, Diana. Bueno, tenemos más preguntas aquí. Si vamos a guardar el live, sí, lo vamos a dejar guardado aquí en mi perfil y ya saben que pueden seguir a Diana, continuar con sus preguntas. Daniela, para presentarla a la beca ya debo tener el examen de inglés. El mío ya venció. No necesariamente, depende las becas. Esto no hay una receta mágica o una receta como se hace la gelatina, ¿no? Que uno en la Ok. gelatina tiene que ser 2 vasos de agua exactos o uno, creo, uno caliente, el polvito este de gelatina y uno frío, ¿no? Y para que Y me eso muero. cuaje. De lo Vale. contrario, si no lo sigues, no. No hay recetas. Porque en algunas convocatorias, por ejemplo en esta que te comentaba de Chevening, tú aplicas ahora Ujú. hasta noviembre. Esta abre de agosto a noviembre. Ok. Y no tienes que presentar el examen del inglés, no tienes que presentar el certificado del inglés. En febrero o en marzo del próximo año te dirán si pasaste a la segunda ronda, la entrevista. Y cuando pasas a la entrevista, ahí sí te piden el certificado de inglés. Te lo Ok. estarían pidiendo en marzo. Entonces, esa beca es así. Hay otras en las que sí te piden el certificado de inglés al momento. Entonces, la estrategia es ir ya recopilando la información de las becas, viendo los requisitos y tú vas decidiendo, ok, debería presentar más o menos cuándo el examen, a manera de estrategia. Y ya está. Primero revisar los requisitos, encontrar las becas que tú quieres, después revisar los requisitos y ir aplicando. Sara nos pregunta, ¿puedo tener un máster a distancia los fines de semana y trabajar o tengo que hacer dedicación exclusiva? Eso nos los contabas al inicio, ¿no? También un poco. Depende de la Pues es que un universidad, yo máster a creo. distancia, esto es un máster online. Aquí básicamente tú lo haces en el tiempo que tú veas. Aquí lo que sí es que tú tienes que cumplir con los requisitos del programa. En ocasiones yo he hecho algunas formaciones online en España y te decían, bueno, tienes que hacer un tanto por ciento de preguntas en el foro o tienes que asistir a tantas sesiones virtuales. Con lo cual, si es entre semana, pues tendrás que estar entre semana, porque los máster online tienen sus reglas también. El hecho de que sea online no quiere decir que no haya reglas, así como en el presencial te dicen, tienes que estar el 80% de asistencia a clase, Ujú. por ejemplo, hoy día no sé cómo estará el tema, y en el online te dicen también los requisitos. Un máster a distancia te permite trabajar, claro, pues en tu país tú puedes trabajar y tú haces el máster en tu país. Si estás en México, por ejemplo, pues tú tienes la beca, haces el máster online y tú trabajas en lo tuyo y te organizas el tiempo como tú quieras para responder por tu trabajo, por el máster y por tu vida privada. Claro. Muchas gracias, Diana. Y bueno, nos preguntan, ¿tienes alguna base de datos de nombres de becas para poder buscar a partir de ese banco de datos? Nos platicabas de tu aplicación, ¿cierto? Sí, uno es la aplicación, otro podría ser el ebook de becas de maestría y entonces este sí es exclusivo para las becas de maestría. Si alguien quiere estar súper focalizado en eso, mándame un mensaje y yo te envío el enlace del ebook. Perfecto. Y aquí nos cuentan también, soy ingeniera industrial y he trabajado en calidad, pero me gustaría hacer un posgrado en logística. No tengo experiencia en esta rama y cómo podría llegar a ser aceptada en un posgrado. Aquí es súper interesante esa pregunta. Primero, digamos que la forma de concebir la educación ha cambiado y la forma del trabajo también. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día somos conscientes que se necesita tener perfiles multidisciplinarios. Es decir, ya no se trata de que el abogado solo estudia derecho y solo puede ser cosas de derecho y derecho y derecho. No.
Hoy en día, el máster que yo hice, por ejemplo, en de Londres, en diseño de ciudades, pertenecía a la Facultad de Arquitectura. Sí es verdad que estaba dirigido sobre todo a un perfil de arquitectos, yo te diría que un 60% eran arquitectos, pero el resto de 40 éramos de profesiones de lo más variopintas. Allí había abogado, periodista, ingeniero civil, estaba yo de ciencias políticas, economista, antropólogo, sociólogo, historiador, planificador social, algo así. ¿Y por qué? Porque ellos buscan entender que hoy día los problemas de la sociedad no se resuelven desde un solo ángulo. Hoy en día es necesario tener en los equipos, en las empresas, pues a un periodista en temas de urbanismo, por ejemplo, pues tener a un periodista que sepa difundir entre los vecinos del barrio las nuevas normas urbanísticas, pero también un abogado que entienda cuáles son las leyes, y un arquitecto y un ingeniero que haga tal cosa, y una persona de salud, ¿no? Porque hay demasiada contaminación en esa calle, por ejemplo, y ha medido la contaminación y tienen que hacer algo. Entonces, no te preocupes por eso, que la importancia está en cómo ligar esto que tú estás haciendo con el máster y con tu experiencia profesional. Ese es el quid de la cuestión, como se diría. Es básicamente cómo tú presentas una coherencia entre lo que tú has hecho, lo que quieres hacer y por qué necesitas ese máster. Y ya está. Piensa que yo hice estudios de ciencias políticas y luego me fui a meter en una facultad de arquitectura que estaba muerta del susto porque yo no sé dibujar un plano ni hacer una raya, ¿no? Entonces era como, Dios, ¿qué va a Todo un pasar? Y reto. no, tranquilos, porque en los trabajos en grupo, lo que los profes siempre hacían era que había un arquitecto por grupo y el resto éramos de esas profesiones completamente que no tenían nada que ver con la arquitectura. El arquitecto sí hacía los planos, se dedicaba a dibujar y nosotros a darle nuestra perspectiva desde nuestras profesiones. Entonces es muy enriquecedor hacer este tipo de experiencia. Increíble, Diana, gracias. Y bueno, dos últimas preguntas, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dice, bueno, que es de Colombia. Mi pregunta es si recomiendas o qué piensas sobre aplicar a las becas, por ejemplo, de Colcencias, o recomiendas más aplicar a las becas individualmente, con el Como futuro. lo dije antes, necesitas aplicar a más de 5, a mínimo 5. Claro. Entonces, aplica a mínimo 5. De verdad que hay que aplicar a Lo varias, a más que pueda. varias. ¿La Sí, visa de estudio la debo de sacar antes o después de conseguir la beca? después de conseguir la beca. Cuando tienes la aceptación de la beca, la aceptación de la uni, tú vas al Enviar los consulado y documentos. tramitas el visado. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias. Ahora me A gustaría ti. que nos dieras, por último, 5 consejos para saber dónde iniciar, que te busquen o qué podrías contarnos. Si recomiendas de verdad Bueno, esta pues oportunidad. de consejos, el primero, empieza a buscar becas cuanto antes, porque es una tarea de verdad que toma tiempo. Segundo, piensa en cómo destacar tu candidatura. Ponte a pensar en qué ejemplo me darías a mí. Si te digo, dame un ejemplo de liderazgo. Tercero, prepárate. Prepárate durante todo el proceso. Cuarto, aprende a redactar una carta de motivación. Y Claro. aquí te invito a que te apuntes a esa clase gratuita que yo ofrezco sobre carta de motivación. Encuentras el enlace en mi perfil de Diana Speaks 1 en Instagram. Y el último, vive la experiencia. Es posible conseguirlo. Yo no soy la más genio ni la de mejor promedio de mi clase. Y esta experiencia es transformadora. Es Yo posible. intento motivar y transformarlo a través de mis redes sociales y siempre les digo, háganlo para que después tú seas el que cuente, porque el que vive es el que lo goza, como decimos en Colombia. Entonces, tienes potencial, no me cabe la menor duda, todos lo tenemos. Hay que trabajar por ese sueño. Si tú quieres estudiar en otro país, si tú quieres vivir en otro país, si tú quieres viajar a otro país una temporada, hay que trabajar por ese sueño como todo en la vida. Entonces, cualquier duda, pues yo estoy siempre para ayudar en este tema,
pásate por mi Instagram o por la red social que más prefieras, estoy casi en todas y te estaré compartiendo todos los consejos que necesitas. De nuevo, muchísimas gracias, Diana. Un placer conocerte. Mil De verdad gracias que a ti, gracias por Samara. Muchas aceptar. gracias por la invitación. Muchas gracias a todos que se asistieron. Gracias a Y ustedes, bueno, chicos, un también. abrazo grande. De verdad. Bueno, y si tienen alguna otra pregunta, ya saben, el perfil de Diana es Diana Speaks 1. Síganla, pueden ver los videos, también motiva muchísimo, de verdad que les ayuda. Por eso conseguí escribirle, porque dije, no, hombre, no me va a contestar, pero fue así, increíble. Escríbanle, de verdad que vale mucho la pena. Y muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, Samara. Gracias. Bye, Diana. Bye.